Como ya habéis podido comprobar, en los anteriores apartados hemos visto muchos casos en los que siempre al final la idea es que me ponen, yo tengo mi ángulo en el primer cuadrante y con alguna manera, con alguna historia de ángulos mayores que 360 grados o ángulos opuestos o no sé qué, al final siempre me lo quieren pasar de un primer cuadrante a otro cuadrante y por lo tanto lo único que ocurre es que cambian los signos del seno, el coseno, la tangente y tal. Bueno, como aquí se pueden inventar lo que les dé la gana, vamos a ver 3 casos más, ¿de acuerdo? Y vamos a deducirlos rápidamente juntos y veréis que es muy sencillo. Fijaos, me dicen ángulos que difieren 90 grados o pi medios, sí que es lo mismo. Por lo tanto, vamos a imaginar en este caso un ángulo que difieren 90 o pi medios. ¿Qué quiere decir? Es decir, que al restar dará 90. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo, en este caso, por ejemplo, pongamos el ángulo, es decir, lo que quieren decir es que yo voy a tener un ángulo que no sé, un ángulo X, que restado, por ejemplo, a 30 grados, me va a dar 90. Así que en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del ángulo de 120 grados. ¿Sí? 120 grados menos 30 va a dar 90. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la jugada que hacen ellos? En este caso, fijaos, yo aquí tengo mi ángulo alfa y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el ángulo que me dan no deja de ser el 30, bueno, este mismo ángulo alfa, pero a partir del 90. ¿Por qué? Porque si yo tengo este mismo ángulo aquí alfa, ¿lo veis? Si yo aquí en este caso, bueno, todo este ángulo que tengo aquí es que es el 90 más alfa, ¿sí? ¿Lo veis? Es alfa más 90. Si yo le resto a 90 más alfa, le resto alfa, me quedará 90. Es un poco la jugada. Esto tenéis que verlo numérica, bueno, con la fórmula. O pi medios más alfa, ¿de acuerdo? Me tiene que dar en este caso lo que estamos hablando. Por lo tanto, fijaos, si yo aquí tengo mi seno y yo aquí pinto también el coseno, ¿de acuerdo? El coseno es algo que está aquí. Fijaos aquí que curioso, otra vez, la misma idea de antes. Aquí el seno y aquí el coseno. Fijaos que lo único que ha ocurrido es que lo que antes era mi seno mide lo que mide el coseno de ahora. Y lo que medía antes mi coseno es lo que mide ahora mi seno. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que el seno y el coseno se van a invertir, ¿de acuerdo? A nivel de módulo. Y luego además el seno antes era positivo, ahora es positivo. El coseno antes era positivo y ahora va a ser negativo. Por lo tanto, de nuevo un caso un poco extraño, pero el seno se mantiene positivo, el coseno se quedará negativo y la tangente positivo entre negativo va a dar negativo. Eso sí que ya lo sé, ¿sí? ¿Y ahora qué va a ocurrir? Que el seno, recordad que el módulo se va a cambiar, por lo tanto, lo que antes medía mi seno es lo que ahora va a medir mi coseno. ¿De acuerdo? Es decir, lo que ahora mide, perdón, mi seno ahora es lo que antes medía mi coseno, ¿de acuerdo? Por lo tanto va a ser el coseno de alfa. Aquí esto va a ser el seno de alfa y esto va a ser la tangente, perdón, la cotangente de alfa, ¿de acuerdo? Porque coseno entre seno va a dar cotangente, ¿sí? Ese es un caso un poco especial. Vamos a ver un segundo caso también un poco más sencillo. Son los ángulos en este caso que suman 270 grados o 3 pi medios. Por lo tanto, si sumados, si yo tengo mi ángulo alfa y yo le voy a sumar otro ángulo que me va a dar en este caso 270, por lo tanto mi otro ángulo podría ser algo del estilo de aquí, ¿de acuerdo? Si queréis, para verlo más sencillo, como yo nunca mido desde aquí, sino que mido desde la horizontal, lo que voy a hacer es colocar aquí el alfa, ¿de acuerdo? Coloco aquí mi ángulo alfa y entonces lo voy a medir desde aquí, ¿de acuerdo? Sé que es un poco rebuscado todo esto, pero al final lo que me va a dar es este 3 pi medios menos alfa, ¿de acuerdo? Es lo que yo estoy analizando. Por lo tanto, fijaos que lo que ha ocurrido aquí, ¿qué es? Que mi seno, que antes valía esto de aquí, ahora va a medir todo esto de aquí. Cambio de signo y además cambio de módulo. Y curiosamente, ¿por cuál lo voy a cambiar de módulo? Por esto. Ahora medía antes muy largo y ahora va a medir corto. De nuevo es el mismo tipo de caso, es decir, se invierten. Aquí en este caso se va a invertir el signo, el coseno pasará a ser negativo, eso ya lo sé. El seno, que es el rojo, pasará también a ser negativo y por lo tanto aquí en lo que me va a quedar va a ser en positivo, ¿sí? Y ahora fijaos, lo que antes era el módulo de mi seno, ahora es el módulo de mi coseno, ¿de acuerdo? Por lo tanto vuelve a haber una inversión y aquí tenemos coseno de alfa, aquí seno de alfa y coseno entre seno va a dar cotangente de alfa, ¿de acuerdo? Último caso, ya no os mareo más, ¿de acuerdo? Todo esto ya os digo, hay que jugar un poquito con, si queréis siempre poner algún número y ya veréis. Dice, ángulos que difieren 270 grados, es decir, que yo
yo tengo mi ángulo alfa, ¿sí? Que es el que yo voy a querer hablar. Es decir, yo tendré un ángulo, en este caso mi alfa va a estar aquí también, ¿de acuerdo? Porque cuando yo le reste a todo este ángulo, que es el que yo estoy analizando ahora, yo le reste alfa, que es esto de aquí, me voy a quedar en 270 grados, ¿sí? Es muy sencillo todo esto. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que lo que antes era mi seno, ¿qué va a pasar ahora? Ahora más de lo mismo. De nuevo, cambia el módulo. Porque seguramente va a cambiar el módulo, va a coger el módulo del coseno, y aquí el coseno va a ser esto, y el coseno va a ser esto. Es decir, pasamos de aquí a pasar justamente aquí. Todo esto, os digo, no lo vais a volver a ver en vuestra vida. Intentar de memorizarlo, de entenderlo, o no sé, como veáis. Pero esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es sencillamente pasar de un cuadrante a otro y ver qué ocurre. Lo único que veremos es que en este caso cambiarán los signos, y a veces cambiará el módulo. Si veis que el coseno antes midía esto y ahora mide menos, seguramente porque esta longitud se la ha comido el seno, y la del coseno, que es cortita, se la ha comido el coseno. ¿Lo veis? El seno, coseno, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Así que de nuevo, seno antes era positivo, ahora es negativo. El coseno es positivo y ahora sigue siendo positivo, por lo tanto se queda aquí. Así que el signo de esto va a ser negativo, positivo, va a ser negativo, ¿sí? Y ahora que, de nuevo, como cambian los módulos, esto va a ser coseno de alfa, esto va a ser seno de alfa, y como coseno entre seno, en este caso va a dar cotangente de alfa. Estos tres últimos casos son los menos comunes. Normalmente siempre os entra algo del estilo de los primeros casos que hemos visto, ¿de acuerdo?